8 de la mañana con 40 minutos, 8:40 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar ya con la doctora Caroline Ávila Nieto, doctora en comunicaciones, catedrática e investigadora. ¿Cómo está, Caroline? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo evaluar la estrategia de comunicación que ha tenido el gobierno nacional en medio de esta crisis carcelaria? Digo, si es que hay estrategia, porque hay algunos que dicen que si los voceros gubernamentales van a ayudar así, mejor que no ayuden. Las expresiones tanto del presidente de la República como del señor Gijón, que es el vocero del gobierno nacional, esta rueda de prensa atropellada del gobernador del Guayas, la comandante de policía, las declaraciones del director del SNAI, en fin, hay tanto por analizar. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis. Doy clases de semiótica en la Universidad de la SOA y seguro mis alumnos se han beneficiado y mucho de cuántos símbolos hemos recibido en estos últimos días como para dar cuenta, más allá de las palabras, de lo que está pasando en materia comunicacional en este gobierno, ¿no? Y yo creo que la entrevista del vocero Carlos Gijón con la CNN resume bastante bien lo que ha pasado en materia comunicacional, no solamente en este gobierno, inclusive también en el anterior, ¿no? La experiencia en materia de comunicación que la CNN se lleva en materia de comunicación gubernamental resume bastante bien, insisto, en las falencias que tenemos, y es una pena, porque en comunicación gubernamental, en materia de profesionalización de la comunicación, si bien es cierto, es un tema nuevo, Mario Riorda se ha encargado de trabajar muy duro esta línea de investigación y de gestión de comunicación política en Latinoamérica, pero es un tema que ha crecido con fuerza, su desarrollo, su profesionalización, existen maestrías en la región, en el Ecuador mismo estamos trabajando con mucho ánimo, por ejemplo, en la región, en Quito, en Cuenca mismo estamos desarrollando una. Es importante trabajar sobre la profesionalización. ¿Por qué toco este tema, querida Licenia? Porque no se trata solamente de tener un buen periodista hablando en los medios y convertirlo de esta manera en vocero. No es suficiente perfil. Con todo cariño y respeto a Carlos Gijón, con todo cariño y respeto a Eduardo Bonilla, quienes hacen, entiendo yo, lo que está en sus manos y lo que está a su alcance. No estoy queriendo para nada, diremos que echar más gasolina, ¿no es cierto?, a esta fogata que está ahí tan encendida, pero está claro que tienen un trabajo que se les ha ido ya de alguna forma superado, se les ha sido superado, y porque la comunicación se nutre de la gestión política. Entonces, más allá de que las competencias probablemente no sean suficientes, también es evidente que la gestión política requiere mucha más fuerza para que lo comunicacional pueda responder a tono con las preocupaciones y las circunstancias que, por ejemplo, en materia de crisis carcelaria este país está viviendo. No se trata solo de si hay o no hay estrategia, como usted muy bien lo dijo, parece que la estrategia ha sido bastante esquiva en materia comunicacional, sino que también no existe claridad en la gestión política, y eso lo está viviendo el país, al menos en esta materia. ¿Cómo le va, doctora? Como siempre es un placer aprender con usted. A ver, hay una máxima, ¿no? Que siempre yo suelo leerles mucho a usted, al gran Mario Riorda, con quien ayer estuve chateando por interno. Lamentablemente él no ha seguido mucho el tema comunicacional ecuatoriano en este momento, por eso me decía no veía, digamos, prudente hablar, pero al Jacobo García y a otros analistas y consultores políticos, decir algo que es fundamental, y es, a ver, si no hay un plan estratégico, no hay gestión. Y si no hay gestión, no hay una buena comunicación. Aquí me parece que no hay nada de esos tres factores. Hace un momento conversábamos con la parlamentaria Cristina Reyes y yo le preguntaba a ella con respecto de, ustedes fueron aliados, el Partido Social Cristiano con Creo, plantearon al país no solo una candidatura, pero acá está también, además, evidenciado de que los partidos políticos presentan candidaturas, no presentan planes de gobierno, y que los votantes elegimos rostros y nombres, y no elegimos planes de gobierno porque no nos damos la molestia de leer los planes de gobierno. En el plan de gobierno del presidente Lasso había una estrategia de seguridad para las cárceles, para las calles, me parece que no. Eso está evidenciado en la improvisación ahora. Pero de alguna forma tiene que el gobierno solucionar ese grave conflicto de comunicación, porque
teniendo una carrera respetable como la que ha tenido el señor Gijón, me parece que está tirando todo por la borda, ¿no? Fue director de comunicación, además de canales muy grandes de televisión de este país, de lo que tengo entendido, y hasta hace poco era nada más y nada menos que decano de una escuela de comunicación. Entonces, ¿cómo puede el vocero de un gobierno ir a medios nacionales e internacionales a dar hipótesis? Doctora Caroline Ávila, esa es una, o sea, está bien, está dentro del manual del vocero oficial, ir a los medios a hablar de hipótesis, cuando lo que se necesita son certezas. Tal cual, ese es justamente el asunto, ¿no? La vocería lo que hace es precisamente representar la posición del gobierno, ¿no? No representar la postura personal. De ahí que es tan complejo para el periodista, y con todo cariño, yo también soy periodista, me formé en esa profesión, y si hay algo que tenemos los periodistas es vanidad y ego, ¿no? Con todo cariño, insisto, con todo respeto, o sea, pues eso es parte de nuestra formación. Entonces, y uno de los problemas de la vocería es que precisamente se pierde esa circunstancia porque evidentemente hay un tema de credibilidad que no se puede echar a perder. Por esa razón el vocero cuida su credibilidad con cariño, ¿no? La protege, la guarda ante todo, y a su vez representa al gobierno. Entonces esa representación hace que cualquier opinión personal se tiene que dejar de lado. Por eso se deja de editorializar en las cuentas en redes sociales. La representación gubernamental le obliga a dejar de lado cualquier opinión personal, precisamente por el cargo que tiene en este momento, por la dignidad a la cual representa. Entonces no puede llegar el vocero a un medio de comunicación a decir mi hipótesis, como tampoco puede llegar el vocero en una entrevista y generar completamente al revés la línea gubernamental, porque eso fue lo que pasó, recuerdo, en un medio de comunicación también, y posteriormente pues llegar con ciertas conclusiones con las cuales claramente no estaba dando respuestas convincentes en un medio internacional. Entonces, no ir preparado a los medios de comunicación lo único que genera es más incertidumbre, y eso es la antítesis de la vocería. Y esa es la razón por la cual, insisto, no alcanza solamente con haber hecho periodismo o haber estado en la academia para hacer vocería. Se requiere una formación política, un trasfondo político que requiere, insisto, mucha más conocimiento y experticia en la cosa política para poder gestionar una vocería contundente y creíble. Ese es el problema que en este momento le está pasando factura a don Carlos Gijón, insisto, a quien respeto como el que más, pero evidentemente su rol en este instante no está cumpliéndose a cabalidad. Mientras esto ocurre, Caroline, con el señor Gijón, ¿qué pasa en cambio con el señor Bonilla, con el secretario de Comunicación? Y le pregunto esto porque ayer, mientras el presidente de la República visitaba una unidad educativa para supervisar el proceso de vacunación contra el COVID-19, allí ofreció un pequeño discurso, fue interrogado por uno de los periodistas sobre un tema que le resultó incómodo. A la Secretaría de Comunicación cortó la transmisión, luego la retomaron momentáneamente, pero el presidente allí empezó a agradecer a todas las personas involucradas, tanto en el tema educativo como de salud, y al referirse al tema de comunicación, es el propio presidente de la República el que dice, bueno, y aquí está el encargado de la comunicación con la que muchos no están de acuerdo. O sea, él reconoce que hay problemas en su entorno de comunicación. Y si lo reconoce, entonces, ¿qué medidas debe tomar? El tema es que me parece que ahí pasa por la confianza. Yo aquí, querida Licina, estoy elucubrando ya, ¿no? Cuando estudiaba un poco el perfil de Bonilla, cuando fue nombrado como encargado de comunicación al inicio del gobierno, recordemos que esta es una de las secretarías que ha permanecido durante todo el proceso hasta ahora del gobierno de Guillermo Lasso, entendía que era uno de sus hombres de confianza, inclusive que llevaba la cuenta del Banco de Guayaquil, etcétera, venía del sector publicitario, llevó, si no me equivoco, por supuesto, la estrategia publicitaria de la campaña, en fin. Entonces, existen unos elementos de confianza que sopesan mucho más allá de cualquier crisis que este momento en materia comunicacional se está llevando a cabo. Y la confianza mata a cualquier otra cosa, ¿no? Supera a cualquier otra cosa.
Entonces, me parece que esa es la razón por la cual se sigue sosteniendo el nombre de Bonilla en materia comunicacional. Yo no soy muy fan de que se cambien los puestos ante la primera crisis, porque además normalmente las crisis de comunicación no son necesariamente generadas por culpa de la comunicación. Defiendo y mucho en este sentido a mis colegas, porque lo que ellos proponen o lo que ellos hacen suelen ser pasados por 3 o 4 filtros hasta que se llega a ejecutar. Y muchas de las veces son más bien deudas políticas o gestiones o errores políticos o que se terminan ocasionando, digamos, terminan concluyendo en crisis comunicacionales. Y yo creo que eso es lo que en buena medida pasa en este actual gobierno. No hay errores de estética, no hay errores publicitarios. Por ejemplo, un error publicitario fuera que ya en este minuto, en media crisis carcelaria, estuviésemos tal vez construyendo, no sé, algún proceso. Estoy tratando de recordar cuando estábamos en plena crisis de la pandemia y el gobierno se le ocurrió anunciar el campo eterno, ¿no? Por ejemplo, esa era una barbaridad, ¿no? Es una cosa horrorosa. Y eso sí era como para descabezar a cualquier secretario de comunicación. Eso no está pasando aquí. O sea, no hay un error en cuanto a lo publicitario, ni un tratar de aprovecharse desde lo publicitario lo que está haciendo el gobierno. El tema de un brandeo exagerado, por ejemplo, no veo eso, y eso sí se daba en el tiempo de Lenín Moreno, ¿no? Un aprovechamiento que ya pasaba al abuso, a la exageración, y eso no veo aquí. Pero sí me parece que hay desaciertos en el discurso y sobre todo en la articulación de las distintas instancias gubernamentales. Eso pasa factura porque necesitamos mejor conocimiento de la estrategia política de la comunicación gubernamental. No se resuelve con artes publicitarios, se necesita manejo político. Y ahí, por ejemplo, está Verde Soto, allí no solamente es Bonilla, ¿sí me explico? Ahí deberían estar esos otros nombres que también se supone que están dentro del gobierno y que están llamados para hacer esa articulación y que deberían comenzar ya a salir, a dar frutos, diremos, de alguna manera, ¿no? Ahora, digamos, estos errores que hemos visto en los últimos días, que son algunos y que incluso los hemos notado antes de lo de la masacre del viernes anterior. Pasa porque no hay, digamos, vocerías plenas, ¿no? Establecidas quizás por áreas. Yo veo también que hay un rechazo, a propósito de lo que mencionaba Licenia, de lo que hizo la SECOM ayer al cortar la transmisión, veo que hay un rechazo también a aceptar acudir a determinados medios de comunicación y a determinados espacios y a conversar con determinados periodistas. Hay otros en donde sí se les ve recurrentemente hablando. No veo mucha apertura de este gobierno con respecto de el periodismo y la prensa. Hubo, recordará usted, doctora, también una carta desafortunada del presidente Lasso con Diario El Universo cuando publicó lo de los Pandora Papers, diciéndoles más o menos como, chuta, ¿cómo me publican lo de los Pandora si hace unos días les condecoré? En el inicio de los diálogos con la CONAIE también. Exactamente, entonces hay algunos errores que digamos, hablan de esa necesidad de contar con una persona que esté comunicando. El presidente Lasso parece que es el único que lidera, digamos, el discurso, el relato oficial. Tiene una ministra de gobierno que ha salido a los medios a decir que ella no es una especialista en tema de seguridad, y bueno, ahí están los resultados. Entonces, las propias declaraciones de estos funcionarios son las que les generan esos problemas. Ayer, el señor Cobo va y dice que los guías penitenciarios no sirven para maldita sea la cosa. Entonces hoy se abre un nuevo frente al gobierno porque los guías penitenciarios le van a poner una denuncia. Entonces ahí sí hay un verdadero problema porque además no existe estrategia, no tienen líneas, no tienen una hoja de ruta. Yo también creo, igual que usted, que hay una curva de aprendizaje que a los 5 meses no puedo coger y sacar a todo el equipo de comunicación, pero tienen que darle la vuelta a esto, ¿no? Porque si no van a seguir ganándose conflictos y problemas. O sea, lo de ayer con CNN y ver a un vocero oficial tartamudeando,
sudando en la entrevista sin poder responder, y un periodista diciéndole no quiero ser grosero, pero ya no da para más, o sea, hasta luego. Entonces, ese tipo de vergüenzas, de alguna forma el gobierno tiene que darle solución. Y el tema es que, si volvemos a esta última parte que usted acaba de mencionar, Alexis, el problema sin duda pasa por la comunicación, porque el vocero va y tartamudea, y eso es estética, inclusive, si usted quiere. Pero si vamos al trasfondo, ¿de qué podría hablar Carlos Gijón si no mismo tienen solución, Alexis? Entonces ya no pasa solo por la comunicación. Puede venir el mejor comunicador del mundo, si no hay solución, ¿qué más va a decir? ¿Qué más puede decir? Por eso es que no hay cambios en los panoramas de comunicación en este momento, en las fichas de comunicación, porque me parece que están haciendo hasta donde más pueden, porque no hay más contenido. ¿Qué otra información podría más decir Carlos Gijón? Lo que podría haber hecho es darle mejor la vuelta, tener una mejor herramienta, una mejor estrategia, mejor entrenamiento político para responder una pregunta que no sé cómo responder. En eso los políticos son expertos, le dan la vuelta. Pero eso no sabe hacer Gijón, por ejemplo. Pero es evidente que no hay el contenido. Entonces se expone, en este caso el vocero, a una respuesta que no puede dar, que no sabe dar porque no hay contenido. El problema también pasa porque cuando enfrentan una situación de crisis no responden a tiempo. Y eso del Rincón le dice y le dice reiteradamente. 15 horas se demoraron en responder, señor vocero. 15 horas, lo dice otra vez, ¿no? Se demoraron en responder. Pero Gijón le dice además al periodista que el periodista miente. Le dice que miente. Y una cosa que me encantó de Gijón fue, acá no viene, ¿no? Porque aquí no le vamos a dejar mentir, pero el otro día con Jimmy Jairala les decía a él y a Omar Jaén, ustedes y yo somos periodistas profesionales, y los periodistas profesionales tenemos que dar información verificada y contrastada. Se los decía en la cara un tipo que fue a las entrevistas a hablar de hipótesis. Sí, no puede. Ahora, el tema ahí pasa, por ejemplo, si es que el evento sucedió, ahí me corrige la Licenia, si fue el viernes noche o el sábado de noche, que ya este minuto me estoy confundiendo, pero fue justo el momento en que había un evento social, ¿no es cierto? Lo correcto que hubiese sido, viernes, ¿no? Viernes noche, perfecto. Lo correcto hubiese sido que pedir permiso, salir del evento social en el que estoy, porque esta información ya tenían dado cuenta, ¿no es cierto? Ya había sido notificada las fuerzas de inteligencia, ya le debieron haber notificado al presidente, no es que no sabían. Pido permiso, me excuso y me retiro. Doña Susana González estaba tuiteando amorosamente todas esas lindas fotos de las que todos vimos. Inmediatamente doña Susana debió haber tuiteado amorosamente la ausencia de quienes en ese momento se retiraban. Alguien de comunicación debía haber hecho esa previsión, precisamente anunciar que algo está pasando y el presidente se acaba de retirar. Así como anunció en dónde estaba, debía haber anunciado que se acaba de retirar. Inmediatamente hacer campamento en el ECU 911 de San Borondón y a las 3 de la mañana convocar a contar lo que estaba pasando y las medidas que el gobierno estaba haciendo. Eso era lo que debía pasar y no esperar 15 horas. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que no tenían idea de qué hacer y qué medidas tomar, sino hasta cuando en 15 horas después llegaron con una circunstancia además muy penosa que no se mostró adecuadamente, ¿no es cierto? Y además para indicarnos con información muy escueta sobre lo que ya los medios de comunicación nos habían informado prácticamente, o sea, tampoco es que nos entregó al gobierno nada nuevo. Hoy en tiempos de Twitter y en tiempos de redes sociales, el contenido que nosotros llegamos a recibir, inclusive, es que recibimos la información en vivo y en directo por parte de las mismas personas privadas de libertad. Entonces, así fue como lo vivimos. Entonces, no es mayor información la que el gobierno nos dio, inclusive 15 horas después. Ese es el problema que... Muchísimas gracias. Logramos un discurso en el marco de un contexto digitalizado, inmediato de comunicación que la ciudadanía accede.
Muchísimas gracias, doctora Carolina Ávila Nieto, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Yo creo que no solo nosotros nos quedamos agradecidos con este diálogo, porque aprendemos. Ahí usted va soltando algunos tips y espero que los señores de la Secretaría de Comunicación los acojan y los apliquen, porque esta es una contribución muy patriótica de este medio. O sea, por lo menos los habrán escuchado porque nos monitorean todos los días. Por eso lo digo. Muchísimas gracias, Carolina. A ustedes, gracias por la invitación.